Muy feliz sábado, familia. Bienvenidos aquí en este sábado de mañana, nuestra cita de las 11:15 todos los sábados con nuestra familia de Revive en vivo a través de todos nuestros canales. Gracias por la sintonía, gracias por estar con nosotros. Hoy una mañana un poco lluviosa, así que me imagino que algunos de ustedes están en la casa con su chocolatico caliente, su tecito en el sofá, tranquilito, y nosotros nos encanta poder compartir este tiempo con ustedes. Muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares y pasar este tiempo en familia de sábado de mañana. Antes de continuar con la programación de hoy, tenemos algunos asuntos que tenemos que lidiar, asuntos de administración importantes, así que vamos a tener unos traslados, personas que vienen a nuestra iglesia y personas que se van de nuestra iglesia. Y usualmente esto requiere una votación de la iglesia, obviamente no lo podemos hacer por estos medios. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: hoy yo voy a hacer la primera lectura de los nombres que van a integrarse a nuestra iglesia y las personas que se van de nuestra iglesia para otros lugares. Y si alguno de ustedes tiene alguna objeción o demás, contáctenos personalmente al pastor Johanny o a mí a través de correo electrónico, email, llamada telefónica, como ustedes puedan. Contáctenos durante esta semana. La semana que viene vamos a hacer una segunda lectura y vamos a aceptarlos o no a estas personas en nuestra iglesia. Voy a leer los nombres para ustedes. Personas que se van de nuestras iglesias para otras iglesias. Isaac Gómez va a Chapel Hill. Efraín Duani va a la iglesia de Kissimmee. Zoraida Duani a la iglesia de Kissimmee también. Marianela García a la iglesia de Miami Springs. Y a la iglesia de Westchester van Heidi Morales, Mario Peña y Aida Bizarte. Son las personas que se van de nuestra iglesia para otras iglesias. Ahora, personas que estamos recibiendo de otros lugares. Tenemos a Francisco Gelalbert de la iglesia de Kendall. De la iglesia de Miami Temple nos viene Ela Mieletic, Aimee Mieletic, Michelle Mieletic, Tomislav Miletic. De la iglesia de Miami Temple también viene a Nilsa Velázquez. De la iglesia de Westchester nos vienen Margarita Corrales y Pedro Luis Miranda y Dalia Rodríguez. Y de la iglesia de El Doral nos llega la familia de Desiree Mantovani, Josefina Mantovani y Mauricio Mantovani. Así que si alguno de ustedes tiene alguna objeción con estos nombres, por favor contacten a nosotros personalmente y vamos a darle esta semana para que puedan hacer eso. Muy bien, muy bien.
Bueno, también tenemos nuestros anuncios que compartimos con ustedes todos los sábados y es para acordarles lo que estamos haciendo en nuestra iglesia. Hoy a las 5 de la tarde tenemos Fiel. Hoy a las 5 de la tarde tenemos Fiel y les invitamos a que ustedes se conecten mediante nuestro canal para que puedan disfrutar de eso. También le queremos recordar que todos los martes nos conectamos con nuestro pastor Duanis. El pastor Duanis tiene también su canal y nosotros lo transmitimos por aquí. También los miércoles estamos con Kevin Acosta. Los jueves tenemos Biblia 3.0. Y los viernes los jóvenes tienen su espacio donde no sé si los jóvenes se están conectando, ustedes están viendo lo que están haciendo los jóvenes, pero es espectacular. Ayer Kevin tuvo tremendo mensaje y les invitamos a que ustedes se conecten todos los viernes con nuestros jóvenes mediante Instagram. También los sábados tenemos nuestra programación aquí. Así que los esperamos aquí el próximo sábado también para que sigan disfrutando con nosotros de la programación de la Palabra de Dios. Ahora nosotros vamos a pasar con el pastor Alexander Rey para la lección de esta mañana. Disfrutemos. Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es Ver a las personas a través de los ojos de Jesús. Y yo te pregunto, ¿alguna vez te has atrevido a pedirle a Jesús que te permita ver a las personas como Él las ve? Ahora, quiero que entiendas bien la pregunta que te estoy haciendo y todo lo que conlleva hacerle a Dios un pedido como este. Hay veces en las que somos bombardeados por un montón de emociones y sentimientos después de escuchar un sermón o una canción que toca todas las fibras de nuestro corazón. Y esto hace que de nuestra boca salgan peticiones como esta. Sin embargo, no es a esto a lo que me refiero, porque una vez que se calmó la emoción y los sentimientos pasaron, también pasó el deseo de que Jesús nos permitiera ver a los demás como Él los ve. En cambio, a lo que me estoy refiriendo es a tomar una decisión consciente e intencional de ir a Dios y decirle, Señor, dame tus ojos, porque yo no quiero seguir viendo a las personas de una manera diferente a como tú las ves. Y es que con la misma intensidad con que deseamos ver cómo Jesús ve, también tenemos que desear rechazar nuestra manera de ver. Y por esto necesitamos ser conscientes de nuestra condición. Comencemos. En Lucas 7, del 36 a 50, nos encontramos a Jesús yendo a comer a la casa de un fariseo llamado Simón. Lo interesante es que este fariseo es conocido en el Evangelio de Mateo como Simón el leproso, lo que nos da a entender que en algún momento Jesús lo sanó de la lepra. Sin embargo, ahora está este Simón comiendo con Jesús y viene a su casa una mujer que en agradecimiento a Jesús vierte sobre sus pies uno de los perfumes más costosos. Ahora es necesario destacar que Lucas se encarga de dejar bien claro en su relato que esta mujer había sido pecadora, o lo que es lo mismo, que ella había sido perdonada de su vida pasada. De la misma manera en que Simón había sido perdonado anteriormente por Jesús. Aún así, en el verso 39 encontramos la declaración que Simón, al ver el humilde acto de esta mujer, dice: si este hombre, refiriéndose a Jesús, fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Y esto es precisamente el punto que quiero destacar. Simón había sido perdonado por sus pecados y restaurado de una vida de soledad y muerte a la posición de prestigio que anteriormente gozaba en la sociedad. Sin embargo, una vez restaurado, se sintió que ya no era pecador y comenzó a mirarse a sí mismo como alguien bueno. ¿Sabes por qué se ama poco en las iglesias? Porque nos creemos demasiado buenos. Porque siempre nos dijeron que somos un pueblo profético, que somos el pueblo de la verdad, el único remanente de Dios. Porque creemos que guardar el sábado nos hace mejores que los que observan el domingo. Porque creemos que definir 28 doctrinas es tener la verdad y que todo el que no crea en ellas anda en tinieblas y error. Porque creemos que mientras más cubrimos de ropa nuestro cuerpo, que mientras menos joyas nos ponemos y mientras más natural comemos, somos más santos y llenos de la gloria de Dios. Porque creemos que predicar de bestias, de plagas y de juicios nos hacen más hijos del reino que aquellos que solo predican del amor de Dios. Por esto y muchas cosas más, nos hemos llegado a creer buenos. Y esto es lo que dice Jesús a los que se creen buenos. A quien poco se le perdona,
poco ama. Lucas 8:47. En otras palabras, cuando crees que se te tiene que perdonar poco, porque para ti el pecado es una cuestión de acciones y no de la enfermedad que llevas dentro, entonces vas a amar poco a las personas que te rodean, porque las vas a ver más malas que tú. Pero cuando te das cuenta que pecado es lo que tú eres, que esa es tu naturaleza, entonces comprendes que no puedes vivir sin el perdón de Dios, que no importa la magnitud de tus malas acciones o de cuántas cosas buenas puedas hacer, porque tú cada día eres perdonado por un Dios que te ama, y es entonces, y solo entonces, que logras comprender que a todo ser humano se le perdona mucho. Y como Pablo, te miras y dices, yo soy el peor de todos los pecadores. Porque si no te has dado cuenta, la única condición para amar es verse como el mayor pecador. Recuerda esto, tú solo vas a amar en proporción a cuán pecador te veas. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu condición? ¿Crees que eres pecador porque pecas o pecas porque eres pecador? ¿Qué ventaja o ventajas, si crees que hay alguna, te da el cristianismo sobre una persona que no lo es? ¿Crees que los cristianos somos más buenos que los ateos? ¿Crees que Dios ama más a los cristianos que a los que no lo son? ¿Crees que Dios ama más a los adventistas que a otras denominaciones? ¿Hasta qué punto amas a una persona? ¿Hasta que deje de creer en lo que tú crees? ¿Hasta que deje de obedecerte? ¿Hasta que deje de vestirse o comer como tú? ¿Hasta que se ponga en contra tuya? Si la respuesta que has dicho es sí a alguna de estas preguntas o estas últimas preguntas, ¿crees que Dios deja de amarte cuando haces alguna de estas cosas? El primer paso para ver a las personas como Dios las ve es reconocer nuestra condición de pecadores. Nuestra naturaleza pecadora hace que veamos a las personas a través de acciones malas o buenas, a través de sus creencias y principios, de cómo se visten, de cómo comen, de cuánto poseen, etc. Y es precisamente por esto que necesitamos renunciar a toda costa el ver por nuestros ojos a los demás y desear verlos por los ojos de Jesús, en el cual nunca se halló pecado. Primera de Pedro 2:22. Ahora, con esto en mente vamos a Juan 4, donde Jesús se encuentra con una mujer samaritana. Pero antes de entrar en la conversación de Jesús con esta mujer, vamos a definir qué significaba ser samaritano. En 2 de Reyes 17 se narra el origen de los samaritanos, y en especial en el verso 34 se definen las diferencias teológicas que ellos tenían con el pueblo de Israel. Y dice, hasta el día de hoy persisten en sus antiguas costumbres, no adoran al Señor ni actúan según sus decretos y sus normas, ni siguen la ley y los mandamientos que el Señor ordenó a los descendientes de Jacob, o quien le dio el nombre de Israel. Si llevamos este verso a nuestros días, podríamos decir que los samaritanos eran una denominación cristiana, que ponía sus tradiciones y costumbres por encima de la Biblia, que adoraban a Dios y también a otros ídolos, y que creían que algunos de los mandamientos de Dios no estaban vigentes y que no eran relevantes. Ahora, vamos a ser honestos. ¿Esta teología es diferente a la que encontramos en los principios de la Biblia? Por supuesto que sí. Pero una teología diferente o hasta errónea no es nunca un motivo para rechazar a alguien y mucho menos dejar de amarlo. De hecho, a los ojos de Jesús, nada, pero absolutamente nada, es motivo para rechazar o dejar de amar a alguien. Y esto lo vemos en el encuentro que tuvo con la mujer samaritana. Esta mujer no solo tenía una teología diferente y hasta errada, sino que se había casado 5 veces y el hombre con quien vivía en ese momento no era su esposo. Sin embargo, la historia da evidencias de que Jesús la perdonó, la salvó, la redimió, y con el testimonio que dio en su ciudad, no creo que tengamos dudas de que también la consideró parte de su pueblo. Pero lo que nunca dice la historia es que Jesús le pidiera que dejara de ser samaritana. ¿Y sabes por qué? Porque no es nuestra teología, ni nuestras doctrinas, ni el nombre de la denominación a la cual pertenecemos lo que nos perdona, lo que nos salva y nos redime. De la misma manera, ninguna de estas cosas nos hacen ser pueblo de Dios, sino que somos llamados pueblo de Dios cuando compartimos el mismo propósito de Jesús, que es amar tanto a todas las personas que no deseemos más que su salvación. Y yo te pregunto, a los ojos de Jesús, ¿quién era pueblo de Dios? ¿La samaritana o Caifás? A los ojos de los hombres, ¿quién era pueblo de Dios? ¿La samaritana o Caifás?
¿Por qué si Jesús no le pidió a esta mujer que renunciara a ser samaritana? Si no le pidió al centurión que dejara de ser romano, y si no le pidió al endemoniado que dejara de ser gadareno, entonces, ¿por qué algunos de los nuestros se empeñan en pedirle a otros cristianos que abandonen sus denominaciones y se conviertan al adventismo? ¿Será que solo en la iglesia adventista se puede encontrar pueblo de Dios? ¿Qué significa adventismo? Salvación, remisión de pecados, remanente, pueblo de Dios o misión para un tiempo especial. Ver a las personas a través de los ojos de Jesús significa fijarnos en detalles que con nuestros ojos nunca hubiéramos podido ver. En 1 Samuel 16:7 Dios dice: no se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Solo Dios, viviendo en nosotros, puede hacer que no nos guiemos por las apariencias, sino por el corazón de las personas. Hay una frase bien famosa y que estoy seguro que la has escuchado repetidas veces, que dice: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y yo te pregunto, ¿quién dijo esto? Quizás varios de ustedes estén pensando que fue Dios, pero no fue Él, sino Mahatma Gandhi. Y se cree que la frase original solamente decía: odia el pecado, no al pecador. Ahora, no digo que esté incorrecta, pero sí que no la entendemos para nada, porque en la mayoría de los casos la usamos como una barrera de contención para que, como iglesia, no aceptemos dentro de nuestra membresía a personas que viven en pecado. Y quizás tú me digas, claro, no podemos aceptar a una persona que vive en pecado como parte del cuerpo de Cristo. Dios nunca haría eso, porque su iglesia sería un relajo. Y yo te pregunto, ¿la iglesia sería un relajo en los ojos de los hombres o en los ojos de Jesús? Porque el Jesús que yo conozco nunca le pidió a la mujer samaritana que tenía que casarse o renunciar al hombre con el cual vivía en adulterio antes de ser parte de su pueblo. El Jesús que yo conozco y que es presentado en los evangelios vio a Pedro cargando una espada en su cintura por más de 3 años de ministerio junto a él y nunca le pidió que se deshiciera de ella. El Jesús que yo conozco y que es la misma imagen del Padre tenía dentro de su iglesia a 2 hermanos que eran tan impulsivos y de mal genio que él mismo los llamó los hijos del trueno. 2 jóvenes que eran tan radicales y extremistas que estaban dispuestos a quemar toda una ciudad con personas adentro con la excusa de que era en defensa de Dios. Pero aún así, nunca escuchamos a Jesús decirles que para ser sus discípulos tenían que primeramente cambiar ese mal carácter y dejar de pensar como asesinos. El Jesús que yo conozco y que es la cabeza de la iglesia, aceptó dentro de ella a un ladrón, prepotente y ambicioso, llamado Judas. Y lo hizo el tesorero de su congregación. Pero no solo eso, sino que Jesús llamaba a Judas su discípulo y lo hacía parte de su misión, mientras que en secreto planeaba entregarlo y venderlo por dinero. Cuando Jesús dijo en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso, no estaba hablando de un proceso previo a ser parte de su iglesia, sino un proceso que se experimentaría siendo parte de ella. Jesús no cambió a los 12 antes de llamarlos, sino mientras caminaban con Él, porque para eso es el discipulado. Recuerda esto. Jesús puede aborrecer el pecado porque no soporta ver el daño que éste nos puede hacer. Pero ningún pecado es tan grande como para impedirle amarte y quererte y estar contigo. Y yo te pregunto, cuando le negamos la membresía a una persona con la excusa de que Dios aborrece el pecado, ¿no será que estamos dando una imagen falsa de quién es Dios? ¿No será que estamos pretendiendo ser nosotros sin pecado? Y por eso somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué me demuestra más tu amor? ¿El que me ames y me aceptes cuando sea perfecto? ¿O el que me ames y me aceptes a pesar de mi pecado y mis imperfecciones? Lee Romanos 5:20 y Juan 3:16-17. ¿Qué es más fuerte? ¿El aborrecimiento de Dios hacia el pecado o el amor de Dios hacia el pecador? El bonus de esta semana lo sacamos de Gálatas 2 del 1 al 6. Donde Pablo nos cuenta el momento en que se reunió por segunda vez con algunos de los apóstoles en Jerusalén, para contarles del ministerio que Dios les había dado o le había dado con los gentiles. Él cuenta que en ese viaje le acompañaron Bernabé y un joven llamado Tito, el cual era griego y no estaba circuncidado.
Y quiero que notes este detalle de Tito, porque Pablo lo destaca con toda intención para mostrarnos algo. En el verso 2, él sigue diciendo que la reunión se tuvo que hacer en secreto porque había un problema. Y en sus propias palabras, en el verso 4, nos dice cuál era ese problema. Dice Pablo, el problema era que algunos falsos hermanos, otras versiones, dicen falsos creyentes, se habían infiltrado entre nosotros para privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de esclavizarnos. Y sigue diciendo, pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante, pues queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio para ustedes. En otras palabras, Pablo estaba refiriéndose a un grupo de llamados cristianos que estaban tratando de descubrir si Tito estaba circuncidado o no, porque si no estaba circuncidado no podía ser parte del cuerpo de Cristo. Y yo te pregunto, ¿no les luce familiar esta actitud de querer imponer algo para que entonces puedan otros pertenecer al pueblo de Dios? Pablo llama a estas personas esclavizantes o gente que priva a otros de la libertad que Cristo nos ha dado. Y te vuelvo a preguntar, ¿existe alguien en la Biblia que desde el principio ha tratado de esclavizarnos o privarnos de la libertad con la cual Dios nos creó? Por supuesto que sí. Y esa persona en la Biblia la presenta como la serpiente antigua, diablo o Satanás. Él es el único que impide que los pecadores vayamos a Cristo. Él es el único que impide que los hombres podamos formar parte de la familia de Dios al hacernos creer que Dios no puede mirarnos por nuestros pecados y que necesitamos ser limpios para poder merecer su amor. Tú puedes estar de acuerdo conmigo o no, pero todo el que le impone a una persona una manera de vestir, una manera de comer y hasta un sistema de creencias para entonces poder ser aceptado como parte del cuerpo de Cristo, no es más que un aliado del enemigo de las almas, sin importar el nombre o la posición que ocupes dentro de la iglesia. Los mayores enemigos del Evangelio no son aquellos que están viviendo presos de un pecado mientras desean seguir a Cristo, sino aquellos que se llaman a sí mismos seguidores de Dios mientras toman su nombre en vano. En la Biblia, nombre es sinónimo de carácter. Y cuando nosotros, como cristianos, mostramos a un Dios que es intransigente e intolerable con el pecador, un Dios que busca excusas para alejar a los pecadores de Él, un Dios que exige limpieza, pureza y perfección para que los pecadores vengan a Él, indiscutiblemente estamos tomando su nombre en vano. Estamos pisoteando y despreciando su carácter de amor, el cual es la única razón por la cual nos creó, nos buscó, nos redimió, nos perdonó y muy pronto regresará a buscarnos. Y yo te pregunto, ¿qué decisión puedes tomar como individuo para que Dios manifieste su carácter a través de ti? ¿Qué decisión puedes tomar como iglesia local para que Dios manifieste su carácter a través de ustedes? ¿Qué debemos hacer cuando alguien que está atado por un pecado llega a nuestra iglesia y quiere pertenecer? Lee 1 de Pedro 4:8. Lo mantenemos en reserva mientras le damos clases para que se despoje de su pecado, o lo abrazamos y lo hacemos parte de la familia de Cristo para que el amor lo cubra. ¿Por qué como iglesia tomamos el rol de develar y condenar los pecados de las personas, tanto de los de adentro como los de afuera? Lee Juan 16 del 7 al 11. ¿Será que como iglesia nos hemos empeñado en hacer el trabajo del Espíritu de Dios? Hemos llegado al final del estudio de hoy y antes de despedirme quisiera retomar la pregunta inicial y replantearla de esta manera. ¿Será que todavía te atreves a pedirle a Jesús que te permita ver a las personas como Él las ve? ¿Será que estás dispuesto o dispuesta a renunciar a tu manera de ver basada en parámetros exteriores y sin sentido para que Dios te permita ver solamente los corazones? Es mi anhelo que tu respuesta sea sí, y 1000 veces sí. Porque Dios está buscando un pueblo que quiera comprar de Él colirio para ungir sus ojos y que finalmente puedan ver. Que puedan ver no a través de los ojos del pecado y de las tinieblas, sino a través de los ojos de la luz, de los ojos de Jesús. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Les queremos agradecer a todas estas personas que están cooperando con nuestra iglesia para que el ministerio siga hacia adelante. Les queremos agradecer por sus donaciones, por su tiempo, por todo lo que hacen. Les queremos recordar, los van a ver en pantalla,
que pueden donar a nuestra iglesia en Adventist Giving, en el website, en el app. Hay muchas maneras de que puedan contribuir y les agradecemos por su fidelidad y por su empeño en que este evangelio siga adelantándose para que Cristo pueda venir pronto. Queremos tener unas palabras de oración ahora, pero antes de orar les queremos recordar que después del tema vamos a tener una reunión por Zoom donde ustedes pueden entrar, es el lobby de la iglesia, compartir, orar juntos y ver a los hermanos ahí. Les invitamos a que lo puedan hacer también. Vamos a tener ahora unas palabras de oración. Oremos. Señor, te queremos dar gracias porque tú eres un Dios grande, un Dios maravilloso, Señor, un Dios que está a nuestro lado siempre. Te queremos pedir, Señor, que tú tomes control de todo lo que está pasando ahora en este mundo. Hay tantas cosas que están pasando, tantos hermanos que están sufriendo, tantas personas que han sido operadas, tantas personas que han sido desempleadas, tantas personas que están sufriendo por familiares, que están sufriendo por esta pandemia, tantas personas que necesitan de ti, Señor. Y nosotros te pedimos que por favor vayas a su lado, mandes a tu Santo Espíritu, mandes a tus ángeles, Señor, que los acompañen, que ellos puedan ver que cuando se ponen en tus manos, tú estás ahí, Señor, y caminar contigo es lindo, es diferente, Señor. Las cosas de este mundo no nos golpean tanto cuando estamos de tu mano. Y te pedimos, Señor, por todos estos hermanos, familiares, amigos que están pasando por estas dificultades, Señor, que ellos puedan sentir tu presencia, que ellos puedan sentir tu mano poderosa, que ellos puedan también sentir el amor de sus hermanos, de nosotros, que estamos ahí para ellos, para orar con ellos, para caminar con ellos durante esta dificultad. Te queremos también pedir por el pastor Manuel Gómez, que va a impartir tu palabra en esta mañana, Señor. Que tú pongas tu Santo Espíritu en él y que sea palabra de lo alto, que el mensaje, Señor, sea claro y directo a nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias porque podemos confiar en ti. Gracias porque estás con nosotros y ven pronto, Señor. Queremos salir de este mundo que está lleno de dificultad, de problemas, y por eso estamos aquí, Señor, esparciendo el evangelio para que tú puedas venir pronto. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, conoces mi corazón, aun cuando te fallo, sé que me amas con tu presencia. Dice tu sangre en la cruz, no hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Mi escudo eres, mi protección.
Sé que me amas, sé que me amas. Jesucristo, mártir de paz, en horas negras y de tempestad, hallan las almas dulces solas, cuarto consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falte la fe y esté el alma, puedes fallecer. Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir, siempre dirija nuestro vivir. Yo he tenido que crear algunos hábitos para no dejar mis cosas regadas. Mi esposa sabe, y ustedes saben también, si me han estado escuchando por algún tiempo, que como dice mi esposa, yo no dejo la cabeza regada porque la llevo sobre los hombros. Así que he tenido que crear estos pequeños hábitos. Cuando salgo de la casa, me toco los bolsillos, me toco el bolsillo de atrás para asegurarme que tengo las llaves, la billetera, todas las cosas que necesito.
Y últimamente esos hábitos me están siendo un poco contraproducentes porque he tenido que agregar algunos artículos nuevos a las cosas que yo siempre tengo conmigo. Les cuento lo que pasó esta semana que pasó. Estaba habido el gimnasio, porque, ¿sabes? Hay que ir al gimnasio. Ha habido el gimnasio y salí del gimnasio y me acordé que necesitaba comprar algunos condimentos para poder cocinar en la casa. Pues estaba trabajando. Así que fui a salir del gimnasio, llegué a Publix al frente de la casa, parqué el camión, me bajé y entré para la iglesia, para el lugar. Me chequeé que tenía las llaves, la billetera, todas las cosas que necesitaba. Y bueno, bajé a Publix, mi misión de comprar condimentos. Cuando entro por la puerta, la mujer que está siempre contando las personas que entran y salen ahora estaba un poco distraída contando los carritos. Y yo dije, mira, esta señora debe estar haciendo su trabajo, ¿eh? Y se entré para adentro. Y cuando entro a la tienda, veo que la gente me está mirando un poco raro. Veo que la gente me miran como de reojo, algunas personas como que se alejan de mí. Yo me olvidé, yo decía, tendré peste de gimnasio, no sé. Bueno, parece que sudé mucho hoy. Y voy a estar caminando por la línea de los condimentos. Y veía que la gente era como si estuviera Moisés caminando por el Mar Rojo. La gente se me quitaba de delante. Y cuando estaba justo llegando a esta la parte de la sala de los condimentos, viene el manager, se acerca y me dice, señor, usted no puede estar aquí adentro sin máscara. Y yo me di cuenta en ese momento que en mi rutina de chequear las cosas se me había olvidado chequear mi máscara. Tuve que explicar al señor que se me había olvidado, fue un error honesto. Así que tuve que regresar al carro, ponerme mi máscara, regresar y me di cuenta porque era que todo el mundo me estaba mirando. No sé cuántas veces te ha pasado que estás llegando a un lugar, te bajas del carro, bajas y te das cuenta que se te olvidó la máscara y tienes que regresar y ponerte la máscara. Y en esta etapa del COVID-19, del COVID-19, hay varios artículos que se nos han agregado a la vida. Se nos ha agregado el desinfectante de manos, el famoso hand sanitizer. Muchos tipos duros por ahí que no, a mí no me hace falta eso, yo no me he hecho. Y ahora están locos porque habla Bed Bath & Body Works para comprarse desinfectante de manos con olorcito rico. Las máscaras. Y hemos agregado también este nuevo término del distanciamiento social. Y a no ser que hayas estado viviendo debajo de una piedra, distanciamiento social significa que ahora el CDC recomienda que tenemos que tener una distancia los unos a nosotros de por lo menos 6 pies para evitar contaminación y demás. Y este nuevo término de distanciamiento social, a pesar de que el término es nuevo, social distancing, este concepto de distanciamiento social es algo que nosotros hemos estado haciendo como seres humanos por mucho tiempo. Y esta semana, a recomendación del pastor Jorge Luis, leí un artículo escrito en la revista Ministry por el pastor Dave Livermore que hablaba exactamente acerca de esto. Cómo nosotros los seres humanos por mucho tiempo hemos estado haciendo ya este asunto del distanciamiento social, de mantenernos alejados los unos a nosotros de una forma u otra. Hemos visto ahora mismo el restaurante cerrado, solamente puedes comer en restaurantes que tienen mesas afuera. Incluso las mesas tienen que tener un límite de 4 personas y más de 5 personas no pueden comer juntos en la mesa. Es el motivo por el cual nuestra iglesia está cerrada, porque tenemos que estar distanciados los unos a los otros. Y cuando pienso en este asunto de distanciamiento social, pienso en los leprosos del tiempo de Jesús. Cuando tú te levantabas un día por la mañana y te veías que tenías algunas llagas, el libro de Levíticos dice que tenías que ir a donde estaba el sacerdote y hacerte la prueba de lepra. Y si te dabas positivo por lepra, entonces tenías que aplicarte a ti mismo un distanciamiento social que incluía salir por la calle con los vestidos rasgados, con las ropas rasgadas, gritando a la gente leproso, leproso, para que la gente mantuviera distanciamiento social de ti. También si ves en el archipiélago de Hawái, hay una isla, se llama la isla de Molokai, que en esa isla, escuchen esto, hay una colonia de leprosos, donde todas las personas que tenían lepra de la isla, los mandaban, en el archipiélago, los mandaban a esa isla donde ellos vivían todos juntos y así mantenían distanciamiento social. No es nada nuevo, esta gente no leyeron esto del libro de Levíticos. Es hasta cierto punto naturaleza humana. Nosotros como seres humanos hemos estado haciendo distanciamiento social por algún tiempo, lo que en formas diferentes. Y ahora nos duele un poco más porque tenemos que hacer un distanciamiento social que tal vez no encaja con con lo que nosotros quisiéramos hacer, con nuestros deseos. La semana pasada nosotros hablamos acerca de la iglesia, la misión de la iglesia. Como la misión de la iglesia, por sobre todas las cosas, es ir
y hacer discípulos. Y esta semana es la segunda parte de esta serie Eclesía, la última parte de la serie Eclesía. Vamos a hablar acerca de cómo podemos tú y yo cumplir esta misión. Vamos a ir de un punto de vista corporativo, vamos a ir a un punto de vista personal. ¿Qué podemos hacer tú y yo para cumplir la misión que Dios nos ha puesto en este mundo, que es ir y hacer discípulos? Y para entender esto vamos a estar leyendo en la Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Una historia muy conocida para muchos de ustedes, para algunos va a ser una historia nueva, la historia de Jesús y la mujer samaritana. Y en el tiempo de Jesús existía un tipo de distanciamiento social de los peores. Y este distanciamiento social le da mucho sentido a la historia de Jesús y la samaritana. Es el distanciamiento social que existía entre los judíos, que era Jesús era judío, y los samaritanos. Y esta tensión realmente era algo súper interesante. Los judíos veían a los samaritanos como una raza mestiza, una raza mixta. Y para el judío era muy importante su genealogía. Era muy importante poderse ver a él mismo como descendiente de Abraham. Es por eso que en la Biblia vemos constantemente genealogías. Cuando uno está haciendo el año bíblico, usualmente las genealogías son los capítulos que nosotros saltamos, que dicen que fulanito es primo de ciclanito y tuvo un hijo con ciclanito. Ahí viene la historia de dónde salió el agua del coco. Entonces, para los judíos era súper importante saber que ellos eran descendientes de Abraham. Entonces ahora viene esta raza de judíos mixtos con gentiles, y para colmo estos samaritanos no le habían sido fiel 100% a las tradiciones judías. Así que había una rivalidad entre los judíos y los samaritanos. Incluso los samaritanos decidieron crear un lugar de adoración que le hiciera competencia a Jerusalén. Y para un judío tener contacto físico, interacción con un samaritano, lo hacía literalmente, la palabra específica es lo hacía impuro. Y entonces el judío, cuando tenía contacto con un samaritano, era impuro. Entonces ahora no podía participar de los rituales. Así que ellos evitaban por todos los medios habidos y por haber tener ningún tipo de interacción con una persona judía. De hecho, dice la Biblia que los judíos preferían tener interacciones con los gentiles que no con los samaritanos. Ellos preferían tener una interacción con nadie que no tenía nada que ver con ellos, que no con los samaritanos. Y los samaritanos le devolvían el favor a los gentiles. Así que este distanciamiento social que existía entre los gentiles y los samaritanos, entre los samaritanos y los judíos, era algo, el peor tipo de distanciamiento social que pudiera haber. Pero cuando estamos leyendo aquí en el capítulo 4 del libro de Juan, dice la Biblia en el versículo 4 que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Miren, familia, a ningún judío le era necesario pasar por Samaria. A ningún judío, como decimos nosotros, se le había perdido nada en Samaria. Por todas estas cosas que nosotros hablamos. Significaba que te ibas a exponer a la posibilidad de que ahora no ibas a poder participar de los rituales, porque ibas a tener la posibilidad de una interacción con una persona a la cual ellos decían que eran impuros. Pero Jesús no respondía a la presión que la sociedad le ponía. Mira, la sociedad nos pone a nosotros mucha presión. Nos pone presión a hacer cosas que están fuera de lo que la Biblia nos pide. Nos va a poner presión a hacer cosas que tal vez no van de acuerdo con quienes nosotros somos como cristianos. Y Jesús podía haber respondido a esas presiones, pero Jesús no respondía a las presiones que la sociedad le ponía, solo respondía a la dirección del Padre. Y Jesús dijo que a él le era necesario pasar por Samaria. El problema es que para alcanzar a los samaritanos había que ir a Samaria. Y Jesús iba porque él quería encontrarse con ellos. Jesús iba a ir a Samaria. En todo el Nuevo Testamento nosotros encontramos este tema de que Jesús envía
a sus discípulos. Jesús nos envía a nosotros. Nosotros tenemos que ir y alcanzar a aquellas personas que no conocen de Jesús. Y el primer principio que vemos de este libro es que si nosotros queremos alcanzar al mundo, tenemos que ir al mundo para poder alcanzarnos. Para poder alcanzar a los samaritanos tenemos que ir a Samaria. Nosotros hemos tergiversado un poco lo que Dios pide de nosotros y hemos hecho de nuestras iglesias un lugar donde las personas vienen. Y las personas vienen a Jerusalén, pero a nosotros no nos gusta ir a Samaria. No nos gusta ir a donde ellos están para poderlos alcanzar. Y hacemos programas lindos en la iglesia e invitamos a las personas para que las personas vengan, para que el mundo venga. Pero a nosotros no nos gusta ir. Pero el llamado de Dios nos llama a nosotros a ir. Jesús tuvo que entrar a Samaria para poder alcanzar a la samaritana. Yo crecí, y les voy a ser bien honesto, yo crecí en una iglesia, en una tradición con muchas reglas de distanciamiento social. Éramos los adventistas y la gente del mundo, los mundanos. Y les digo que yo decía eso cuando niño y lo decía hasta con un nivel de orgullo en mi corazón, que yo era un poco mejor que los demás que estaban alrededor de mí porque yo conocía a Jesús y si Jesús venía yo me iba a salvar y ellos se iban a perder, literalmente con ese lenguaje. Mi religión tenía reglas de distanciamiento social muy estrictas hacia las personas que no conocían a Jesús. Yo hacía todo lo posible por dejarles saber a los demás que yo era diferente que ellos, que yo era judío y ellos eran samaritanos. Y yo hacía todo lo posible por no ir a Samaria para evitar contaminarme con los samaritanos. Pero Jesús tenía que ir a Samaria. Y Jesús nos manda a nosotros a ir a Samaria. El resultado de esas tradiciones que nosotros llevamos a veces como adventistas del séptimo día es que somos una iglesia que somos conocidos al mundo por todas las cosas que no hacemos. Los cristianos, los adventistas no comen aquello, los adventistas no hacen aquello. Pero el mundo no nos conoce por las cosas que sí hacemos. No las conoce por las cosas que somos. Hace un tiempo atrás al principio de esta cuarentena, tuve una conversación con alguien que me trajo dolor a mi corazón, realmente. Me dijo, pastor, tengo que hacerte una confesión. Toda la vida yo he sabido qué no hacer el sábado. Yo sé que el sábado no se ve televisor, a no ser que sea National Geographic. Yo sé que el sábado no se puede jugar con pelota. Yo sé que el sábado no se puede ir a la playa. Yo sé que el sábado no se puede hacer toda esta serie de cosas que no se podía hacer el sábado. El sábado es para ir a la iglesia, para tener juntas, ensayos de coro y todo lo demás. Pero ahora que estamos en cuarentena, que no tenemos nada que hacer, yo no sé qué hacer con el sábado. Y nos hemos dado a conocer al mundo como la gente que no hacen ciertas cosas. Pero no nos hemos dado a conocer al mundo como la iglesia que está dispuesta a ir a Samaria a buscar al samaritano. Yo traje a algunas personas a Jerusalén. He traído a algunas personas a Jerusalén. Pero he evitado por todos los medios ir a Samaria. ¿Cuántas veces hemos rechazado la invitación tal vez de una parrillada con los amigos o los vecinos? Porque la carne que ellos comen no es la misma carne que nosotros comemos. O porque la música que ellos escuchan no es la misma música que nosotros que escuchamos. Y perdemos la oportunidad de hacer una conexión real, de ir a Samaria y tener una conversación, crear una amistad, una relación, un vínculo con personas que necesitan escuchar de Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que hemos tal vez prohibido que nuestros hijos participen en los cumpleaños de otros niños? Yo tengo muchas memorias de mis cumpleaños, pero tengo pocas memorias de los cumpleaños de mis amigos. Puede haber sido que mis amigos no tenían cumpleaños porque éramos en Cuba y nuestra familia era un poco privilegiada, para ser honesto. Pero tengo pocas memorias de ir a los cumpleaños de mis amigos. ¿Cuántas veces hemos rechazado la oportunidad de compartir con alguien, con un amigo que no es de la iglesia, en un Starbucks, ¿sabes? Porque el té de Starbucks no es el mismo té que nosotros tomamos. Pero perdemos la oportunidad de entrar a un espacio que está creado para las relaciones y crear relaciones profundas con personas que no conocen de Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que tal vez rechazaste asistir a la fiesta de Navidad
de tu trabajo, una oportunidad que literalmente viene una vez al año. Tal vez porque su estilo de fiesta es un poco diferente al de nosotros y perdemos la oportunidad de ganar influencia en una comunidad en la cual no conocen de Jesús. Porque nosotros somos enviados al mundo. Y Jesús fue a Samaria. Le era necesario ir a Samaria para tener un encuentro con alguien. En nuestro afán de no dejar que el mundo se meta en la iglesia, he escuchado esa frase muchísimo, hemos sacrificado nuestra misión de ir al mundo para alcanzarlos para Jesús. Para ser iglesia tenemos que eliminar el distanciamiento social que nos cohíbe llegar a los que Dios nos ha llamado a alcanzar. Tenemos que ir a Samaria. Como cristianos, como discípulos de Dios, para ser discípulos tenemos que ir al mundo, a hacer discípulos. Y ahí Jesús está en aquel lugar, dice Jesús que estaba cansado, llega a un pozo, se recuesta a un pozo, y eran como las 12 de la tarde, las 12 del día, la hora donde el sol está caliente, y en ese momento viene una mujer samaritana, una mujer de aquel pueblo, a sacar agua de aquel pozo. Y es interesante que la Biblia menciona que era la hora sexta, las 12 de la tarde, porque esta mujer estaba sufriendo un tipo de distanciamiento social impuesto por ella misma. El motivo es que en una cultura donde la mayor cantidad de divorcios que se permitían era tener 3 divorcios, esta mujer había tenido 5 divorcios, 5 maridos diferentes. Tanto así que ella ya la había hasta perdido la esperanza, la había perdido la confianza al matrimonio y estaba viviendo con una pareja, con un hombre con el cual ella no estaba casada. Así que imagínense la vergüenza que esa mujer llevaba en sí, la forma en la que el pueblo lo miraba, probablemente lo miraban peor de lo que me estaban mirando a mí en Publix cuando estaba caminando sin máscara. Así que esta mujer escogía la hora más difícil del día, la hora más caliente del día, el momento más difícil para hacer las labores pesadas, las labores que la gente usualmente hacía afuera. ¿Por qué? A esa hora todo el mundo estaba tomando la siesta, todo el mundo estaba descansando. La gente estaba buscando sombra dentro de la casa. Y a esa hora esa mujer se echaba un cántaro a los hombros y iba a un pozo a llenarlo de agua para poder tener agua por las próximas 24 horas. Y esta mujer estaba llegando al pozo y esa vergüenza que la llevaba por dentro, que la llevaba a distanciarse del resto de las personas, ahora está llegando al pozo y cuando levanta la vista y ve en el pozo, está Jesús, un hombre judío a esa hora. En la cultura de esos tiempos, los judíos evitaban hablar con las mujeres durante el día. Evitaban hablar con las mujeres en público. Incluso evitaban hablar con las mujeres aunque fueran su esposa. Ni con su esposa hablaban en público. Yo sé que ya veo a algunos de ustedes que están queriendo traer esas reglas de regreso. No, la comunicación en el matrimonio es importante. Hay que seguir hablando, hay que seguir conversando. Especialmente hay que seguir escuchando a las esposas mientras ellas hablan. Y entonces Jesús estaba ahí, esta mujer ve a Jesús y ella se piensa en este momento, bueno, esta crisis que se formó ahora, tanto para Jesús que era judío como para ella que era samaritana, una crisis cultural donde todas las reglas de distanciamiento social culturales que existían en aquel momento se estaban rompiendo y aquella mujer se acercó pensando, deja ver qué pasa aquí. En ese momento Jesús le dice, dame de beber. Jesús sabía quién ella era. Después en la historia vemos que Jesús es quien le dice toda su historia. Vemos que Jesús es quien le dice que había estado casada 5 veces, que la persona con la que está viendo no era su marido, pero Jesús se acerca a ella. Él conocía quién él conocía la vergüenza que esta mujer llevaba en su vida. Pero Jesús no trataba a las personas por quienes ellos eran. Jesús trataba a las personas por quienes ellos podían llegar a ser. Trataba a las personas no por las circunstancias en las que ellos se encontraban en ese momento, pero por lo que Él podía hacer a través de ellos en el futuro. Tal vez tú puedes sentirte desconectado, puedes sentir que tengas vergüenza en tu vida, pero déjame decirte, Jesús te ve, Jesús te conoce, Jesús te ama, Jesús tiene un plan para ti.
Jesús puede hacer algo lindo contigo, algo grande contigo. No dejes que la vergüenza te mantenga alejado de Dios. Jesús, en aquel momento, en el peor momento de la vida de aquella mujer, rompió todas las reglas habidas de por haber y le dijo, dame de beber. Y aquella mujer le dice, ¿quién eres tú para pedirme de beber? Tú eres un hombre judío, estás aquí en el medio de todo esto. Yo soy una mujer samaritana. ¿Cómo es que tú estás hablando conmigo? Tú no estás supuesto ni siquiera a estar hablando conmigo. Y escuchen la respuesta que le dio Jesús. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, si conocieras el regalo de Dios, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Y aquella mujer se empieza a pensar y dice, bueno, agua viva, tú no tienes ni cómo sacar esta agua del pozo. Este pozo, ¿acaso serás tú más grande que nuestro padre Jacob? Esta mujer empieza a poner delante de ella toda esta discusión teológica para crear más separación. Ella no quería nada que ver con Jesús, para crear más separación. Él sabía que él era judío y este era un tema de discusión entre los judíos y los samaritanos. Así que ella pone eso en el medio y Jesús ignora completamente lo que ella le está diciendo y le dice, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta mujer trata de comenzar una discusión teológica, pero Jesús, en vez de discutir con ella acerca de teología, porque discutir con las personas de teología nunca han ganado un alma para Cristo y nunca van a ganar un alma para Cristo, Jesús le ofrece suplir una necesidad. Una necesidad física, que es la sed que ella tiene, la necesidad que ella tiene por agua. Le ofrece un agua que nunca se va a acabar. Pero más aún le ofrece suplir una necesidad que ni siquiera ella sabía que tenía. Una necesidad espiritual. En cada relación que aquella muchacha había tenido, aquella mujer había tenido, con cada uno de esos 5 maridos con la que él había vivido, con este que estaba ahora y ni siquiera estaba casada con él, esa mujer había buscado paz, había buscado un sentido de propósito, había buscado un amor profundo que solamente Dios le podía dar. Y por eso era que cada una de sus relaciones había fallado, porque estaba buscando en sus relaciones lo que solamente Dios le podía dar. Y Jesús le estaba mostrando a ella una necesidad que ella ni siquiera sabía que tenía y estaba ofreciendo suplir esa necesidad. Así que Jesús no solamente va a Samaria, sino que Jesús suple las necesidades de esta mujer. Vivimos en un mundo que está lleno de necesidades. El Food Bank la semana pasada, más de 100 carros, más de 100 familias que vinieron para buscar alimentos. Y eso no es algo nuevo, ha estado pasando para nosotros y es algo rutinario. Abrir los miércoles por unas horas y que la ciudad venga, las personas vengan, esta comunidad venga a recibir alimentos. Pero déjame decirte, hay muchas necesidades alrededor de nosotros. Las personas viven con serias necesidades físicas. A mí me duele en mi corazón llamadas que recibo toda la semana de personas que no tienen suficientes recursos para pagar su renta, personas que no tienen suficientes recursos para comprar alimentos. Y nosotros como iglesia tratamos de ayudarles, pero hay muchas necesidades que necesitan ser suplidas en nuestra ciudad, en nuestros centros de trabajo, donde quiera que nosotros vayamos. Y Jesús nos llama a nosotros como iglesia, primero a ir al mundo y segundo a atrevernos a suplir las necesidades del mundo. A ser menos egoístas y a ser más bondadosos con los demás. A tener actos de bondad hacia los demás. A compartir lo poquito que podemos dar. Pero también vivimos en un mundo lleno de necesidades espirituales muy profundas. Vemos personas que buscan desesperadamente en el entretenimiento, en el dinero, en sus carreras, en las redes sociales, en los vicios. En su trabajo, en el éxito, lo que solamente Dios le puede dar. Y entonces te ves en este círculo vicioso donde sientes un poco de satisfacción, pero no te sientes lleno por dentro. Así que buscas más y quieres más y tratas más y otro dólar, otro like. Otra vez más voy a otra mujer, otra persona. Todavía vivimos con un vacío por dentro porque ninguna de esas cosas nos pueden llenar el espacio
que tenemos en nuestro corazón que solamente Dios puede llenar. Y cuando vemos el mundo y vemos las personas, vemos áreas de desequilibrio en las vidas de las personas, son indicadores de que estamos buscando satisfacer con cosas de este mundo nuestra necesidad de Dios. La iglesia tiene un llamado muy especial: a ir a satisfacer las necesidades del mundo. No solamente las necesidades físicas, obvias, sino también las necesidades espirituales que tal vez el mundo no sabe que tiene. Después de aquella interacción, Jesús le dice a esa mujer: trae a tu esposo, y a tu esposo que venga. La esposa le dice: bueno, yo no tengo esposo. Le dice: bueno, has dicho la verdad. La persona con la que estás casada no es tu esposa, has estado casada 5 veces. Imagino que esa mujer, la vergüenza de que ella había tratado de esconder su secreto lo más posible, pero ahora este hombre, este profeta, de una forma milagrosa, pudo saber lo que había en su pasado. Y se le dice: bueno, le dice a Jesús: me imagino que eres un profeta, déjame hacerte una pregunta. ¿Dónde es que nosotros tenemos que adorar? Los judíos dicen que adoran en Jerusalén. Nosotros tenemos esta otra alternativa aquí como samaritanos. ¿Dónde es que se adora de verdad? Y me suena muy familiar. Muchas veces las personas, cuando estás tratando de compartir a Jesús, lo primero que dice: bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué pasan tantas cosas malas? Tratan de entrar en discusiones filosóficas, en discusiones teológicas, para distanciarse del verdadero asunto que es su corazón. Y Jesús ve a través de todo eso, le dice: mira, déjame decirte algo, lo importante no es dónde adores, de la forma que solamente Jesús puede hacerlo. Lo importante es que adores de verdad, con espíritu y en verdad, de corazón, que tú realmente adores a Dios. Eso es lo que Dios busca de ti. Aquella mujer nunca se hubiese esperado esa respuesta de un judío, especialmente de alguien con tanto conocimiento. Ella estaba segura de que esta era el momento en el cual este judío iba a discutir con ella. Íbamos a ver quién era más importante, si Jerusalén o el lugar, el monte de adoración de los samaritanos. Y ante la respuesta de Jesús, aquella mujer dice algo interesante. Dice: sé que ha de venir un Mesías, alguien llamado el Cristo, el cual nos declarará todas las cosas. Dice la Biblia que Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Jesús se muestra a sí mismo, a esta muchacha, como el Mesías. Yo me pregunto: ¿Jesús podía haber dicho esto desde el principio? Jesús le podía haber dicho a la muchacha: mira, yo soy el Mesías, así que necesito que me saques un poco de agua de este pozo. Pero si Jesús hubiese dicho que él era el Mesías desde el principio, la samaritana no se hubiese dado cuenta de lo que ella realmente necesitaba en su vida. La samaritana no se hubiese dado cuenta de que la distancia social para Jesús y para el Evangelio no significaba nada. La muchacha no se hubiese dado cuenta de que Jesús la amaba a pesar de cualquier circunstancia en la que ella estuviera. Ella no se hubiese dado cuenta de que el amor de Dios va más allá que la vergüenza que nosotros podemos tener por causa del pecado. Era necesario que Jesús desarrollase una conexión con ella. Era necesario que Jesús fuese ahí a Samaria, que Jesús ofreciera suplir sus necesidades, para que entonces ella pudiera entender que Jesús era el Mesías. Asimismo, nosotros como seres humanos somos llamados a ir al mundo, a satisfacer las necesidades del mundo, a tener una conexión con el mundo, a desarrollar relaciones significativas con personas que no creen como nosotros, con personas que son diferentes a nosotros, con personas que no han aceptado a Jesús como su Salvador personal. Y una vez que nosotros hemos satisfecho esas necesidades, hemos creado esas relaciones significativas, entonces le vamos a ofrecer a Jesús como la solución. Y estamos en un mundo que está buscando desesperadamente la solución. Jesús es la solución, Jesús es la esperanza, Jesús es la paz que este mundo busca, Jesús es lo que más este mundo necesita. Pero si nosotros vamos al mundo
con una pancarta que dice Jesús es la solución, sin meternos en sus vidas, sin vivir con ellos, sin expresar nuestro amor por ellos, sin tener relaciones significativas con ellos como iglesia, como discípulos y como discipuladores, no vamos a ser efectivos. Tenemos que ir a Samaria. Tenemos que encontrarnos con el samaritano, conversar con el samaritano, hacernos amigos del samaritano, suplir las necesidades del samaritano. Y entonces presentarles a Jesús. Este iba a ser el segundo y el último mensaje de esta iglesia eclesía, de esta serie eclesía, donde queríamos refrescar en nuestras mentes la función de la iglesia y la función de nosotros como cristianos. ¿Y cuál es la misión que nosotros tenemos como discípulos de Jesús? Y estudiando este capítulo de Juan 4, les confieso que tenía expectativas diferentes. Yo quería traerles a ustedes una nueva estrategia, algo diferente, algo innovador para cómo nosotros podemos hacer discípulos en las circunstancias en las que estamos. Quería traerles a ustedes un pensamiento nuevo, fresco, algo que tal vez nunca hubiésemos probado anteriormente. Pero a pesar de que las situaciones han cambiado radicalmente, el método y los principios siguen siendo los mismos. El método de Cristo para ser discípulos sigue siendo efectivo. Jesús, dice Elena White, que Él iba a donde estaban las personas, suplía sus necesidades y entonces les decía, ven y sígueme. Fue el método que Él usó con la samaritana, fue el método que Él usó con cada persona que sanó en la Biblia, con cada interacción que Él tuvo, fue el método que Él usó con sus discípulos y es el método que nosotros tenemos que usar hoy. Tenemos que ir al mundo, satisfacer las necesidades del mundo y entonces presentarles a Jesús. Esta semana leí una cita de Elena White en el libro Evangelismo que realmente me impactó. La voy a leer para ustedes. Dice, la obra que la iglesia no ha hecho en tiempo de paz y prosperidad tendrá que hacerla durante una terrible crisis, en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. La voy a leer una vez más. La obra que la iglesia no ha hecho en tiempo de paz y prosperidad tendrá que hacerla durante una terrible crisis, en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. El libro Evangelismo, página 26. Los principios son los mismos, familia, pero nos toca reinventarnos como iglesia. Nos toca pensar en cómo vamos a seguir siendo efectivos en medio de las circunstancias en las que estamos. Nos toca pensar más allá que nuestras necesidades y fijarnos en las necesidades de los demás. Nos toca ver más allá de la puerta de nuestra casa y empezar a hacer interacciones con las personas del mundo que necesitan, que están buscando de una forma tan desesperada una solución para sus problemas en este momento. Porque la solución, la esperanza, solo Cristo Jesús. Como discípulos de Jesús, somos llamados a ser discípulos para Jesús. Ese no es el final de la historia. Después de aquella interacción, la mujer samaritana volvió al pueblo. Ya ahora estaba despojada de la vergüenza que la había atado a ese distanciamiento social por tanto tiempo. Y ahora el Evangelio le había dado la libertad que ella necesitaba para compartir lo que ella había recibido. Y mientras antes ella estaba tratando de esconderse, ahora ella va y busca a los hombres del pueblo. Y les dice el encuentro que ella había tenido con Jesús. Y dice la Biblia que muchos de ellos vinieron y también aceptaron a Jesús. Porque discípulos hacen discípulos. Si tú y yo queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que aceptar el reto de hacer discípulos de Jesús. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que atrevernos. Tenemos que atrevernos a ir a Samaria. Tenemos que ir al mundo. Tenemos que tener relaciones significativas con el mundo. Tenemos que suplir las necesidades del mundo. Y por último, tenemos que presentarles a Jesús como la solución. Espero que el mensaje de hoy
nos dé claridad acerca de qué tenemos que hacer en nuestras vidas. Ahora quiero invitarte a orar. Después que terminemos de orar y que se termine la transmisión de hoy, te quiero invitar a que te unas a nuestro lobby en Zoom, donde hay un grupo de personas que vamos a orar juntos. Van a pasar un momento de coinonía cristiana muy bonito. Así que te invito a que te unas ahí a nuestra página, a nuestro cuarto de Zoom después del culto. Y donde quiera que estés, quiero invitarte a que cierres los ojos, inclines tu rostro para tener unas palabras de oración. Padre nuestro y Señor que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor, por tus bendiciones y por tu cuidado. Porque eres un Dios maravilloso, porque eres un Dios de sabiduría. Gracias por la linda misión que nos has dado, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti, a ser discípulos que hacen discípulos. Ayúdanos a atrevernos a ir al mundo, a tener relaciones con las personas, relaciones reales, significativas con las personas que no conocen de ti. Ayúdanos a poder satisfacer sus necesidades, Señor, y que ellos puedan verte por quien tú eres, la solución para cada problema, para cada dolor. Todas estas cosas, Padre, te las pedimos, esperándote por ese día glorioso cuando vengas en gloria. En el nombre de Jesús. Amén.